En este último tutorial vamos a ver la diferencia entre los scripts o macros y las funciones en MATLAB. Los scripts ya estamos acostumbrados a ellos, hemos escrito ya varios. Esencialmente sabemos, vamos a crear uno, test script. Nos dice que no existe, le decimos que sí queremos crearlo. Y entonces sabemos que si ponemos varias órdenes dentro de un script y ejecutamos el script, eso es equivalente a ejecutar estas órdenes en la ventana de comandos. Hay que entender que no hay diferencia entonces entre ejecutar un macro o un script y simplemente teclear nosotros todo lo que tengamos en el macro en la ventana de comandos. Es conveniente, por lo que hemos comentado algunas veces, de que así tenemos en nuestro macro o script la última versión que sabemos que funciona de nuestro problema y no tenemos que ir buscando las sentencias dentro de la ventana de comandos que nos han funcionado. Pero de cara a eficiencia esencialmente es lo mismo. Un script, es importante entenderlo, comparte el workspace de la ventana de comandos. ¿Qué quiere decir eso? El workspace era el conjunto de variables que teníamos declaradas. Un script ve y puede trabajar con las variables que tuviéramos declaradas. Por ejemplo, si tenemos una variable que vale 2 y una variable que vale 3, yo puedo escribirme un script, en este caso sería un poco absurdo, puesto que es algo muy sencillo, que calcule la multiplicación de esas dos variables y las meta en una variable c. Si yo ahora ejecuto, si ahora yo pregunto aquí qué variables tengo presentes, tengo a y b porque no he ejecutado esto. En el momento en que esto se ejecuta es lo mismo que si lo hubiera ejecutado en la ventana de comandos, y entonces además de tener a y b tengo a, b y c. Esto tiene algunos problemas, sobre todo pensar, por ejemplo, que yo estoy haciendo este cálculo muy sencillo, no requiere resultados intermedios, pero pensar por alguna razón extraña que yo para multiplicar dos números requiriese como un resultado intermedio crearme una matriz de 1000 por 1000 como ayuda por alguna razón que se me escapa. ¿Qué pasa entonces? Imaginar, yo calculo este resultado intermedio, lo uso, en este caso no lo hago, pero lo podría usar para calcular c, si fuera un poco más complicado, y al final lo que me interesa es c. Sin embargo, al ejecutar, si yo pregunto qué variables tengo la a y la b que tenía, tengo c que he calculado dentro del script, y tengo también esta variable intermedia que no me interesa y que me está ocupando mucho espacio. Por supuesto, yo siempre podría hacer clear a y lo habríamos borrado, pero eso requeriría ir borrando todas las variables intermedias. Vemos por lo tanto que los scripts tienen la ventaja de que son inmediatos, es como teclear en la ventana de comandos, pero más cómodo pudiendo guardar todos nuestros comandos y ejecutarlos de golpe. Ven lo mismo que se vería tecleando en la ventana de comandos y los resultados se siguen viendo en la ventana de comandos. Es lo que se dice formalmente que el workspace o la pila del script es compartida por la ventana de comandos. Sin embargo, a veces esto es muy inconveniente, es decir, esto va en contra de la idea siempre de hacer código modular. Imaginar que tuviéramos un problema complicado y quisiéramos dividirlo entre varios alumnos para hacer. Si lo hacemos a base de script, sería un caos. Cada alumno podría llamar a las variables internas de su script de la misma forma y luego colisionarían entre ellas. Alguien guardaría un resultado importante en A y otra persona utilizaría A como un resultado temporal para hacer unos cálculos y nada funcionaría. En ese caso lo que hay que hacer es dividir el problema en módulos independientes, en funciones. Funciones que tengan un workspace, una pila, un stack aislada del programa principal y que solo se comuniquen con el programa principal, con la ventana de comandos en nuestro caso, a través de una comunicación muy estricta. Solo ven los parámetros que se le pasen como parámetros de entrada y solo salen de allí las variables que se definan como variables de salida. Todas las variables internas que se creen existen temporalmente, la función tiene un workspace mientras está ejecutando, pero una vez que se termina la función, todas las variables internas, todo el workspace, la pila que ha creado la función desaparece. Y de cara al programa principal solo quedan las variables de salida. Vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo crear una función en MATLAB? Bien, vamos a crear una función. Las funciones en MATLAB son esencialmente, vamos a hacer que se llame fun de función. Se puede llamar como queramos, obviamente. Le decimos que cree un vector que se llame fun. Esencialmente es un fichero M de MATLAB. La única diferencia es que cuando arranca la primera línea de nuestro fichero, ponemos la palabra clave function y para terminar pongamos return, aunque return ni siquiera es necesario en MATLAB, pero es bueno ponerlo por completitud.
Imaginemos que queremos hacer la misma función de antes, multiplicar dos variables a y b. Entonces esta sería fun es el nombre de la función que coincide con el nombre del fichero, eso es conveniente. A y b, los parámetros especificados a la derecha son los parámetros de entrada y c es el parámetro de salida. Eso, A y B son los parámetros que se reciben y C es el parámetro variable que se devuelve. Todos los cálculos intermedios nunca se van a ver fuera de la función. Entonces haríamos algo como C es igual a A por B. Si yo ahora hago fun de 2, 3, me sale 6 y yo lo podría asignar a una variable C, por ejemplo. No es necesario, una de las ventajas de las funciones es que aquí le llamamos C para indicar que el parámetro de salida es C y que lo que yo meta en C es lo que va a salir de la función. Pero luego, una vez que estoy fuera, lo puedo asignar a cualquier variable. Le puedo llamar la variable Q como función de 2, 3. Y por supuesto, igualmente, los parámetros de entrada no tienen por qué llamarse A y B. De hecho, aquí han sido dos números, pero podría llamarse F igual a 2, J igual a 8. Y si ahora llamo a fun de JF y la salida la meto en W, pues me sale 16, 2 por 8. Vamos a hacer un clear. Una de las ventajas del enfoque de las funciones es que si yo necesitara, por la razón, como hemos dicho antes, que fuera, crear una variable intermedia que pueda ocupar mucha memoria o que sea costosa, por la razón que sea, si yo ahora llamo a la función 2, 3, W vale 6, la multiplicación de 2 por 3, pero si pregunto qué variables hay declaradas, solo está W. A ha desaparecido, A se creó temporalmente aquí. De hecho, si yo ahora pregunto aquí whos y ejecuto la función, veis que en ese momento sí existía A, junto con A y B, que eran los parámetros de entrada, pero una vez que estoy fuera, pregunto qué variables tengo y solo tengo W. A ha sido borrada al borrarse la pila, el workspace de la función. Esto nos proporciona modularidad. En una función solo entran los parámetros que decidimos que entren y solo salen los parámetros de salida. No necesariamente tiene que haber un único parámetro de salida. En MATLAB podemos tener varios parámetros de salida. Por ejemplo, podemos tener una función que calcule la suma, la meta en S y la resta A menos B y la meta en R. Entonces yo podría llamar a esta función 2, 3. ¿Qué pasa si llamo a esta función así? Me sale 5, que es la suma. ¿Dónde está la resta? Por defecto MATLAB, cuando tiene una función que devuelve varios argumentos, solo devuelve el primero a menos que tú especifiques que también quieres el segundo. Si llamas así a esta función, indicas que quieres los dos argumentos de salida. Y MATLAB te devuelve 5, la suma, y menos 1, que es la diferencia. Comentar también que una vez que tenemos definido un fichero como una función, también podemos comentar y poner aquí una ayuda. Fun calcula suma y resta de A y B. Y si hacemos del MATLAB un help de nuestra función, nos va a salir la ayuda que nosotros acabamos de poner, es decir, los comentarios que hay justo después en las líneas siguientes a la declaración de la función. También, como cosa curiosa, podemos usar, preguntamos dentro de cualquier función, podemos tener acceso a dos variables. Se crean dos variables, nargin y nargout, número de argumentos de entrada, número de argumentos de salida. Si ahora llamamos, por ejemplo, a fun de 2, 3, w tal, nos dice que número de argumentos de entrada son 2, número de argumentos de salida es 1, porque lo estamos llamando con un argumento de salida. Si le llamáramos con dos argumentos de salida, por ejemplo W y Q, tendríamos número de argumentos de entrada, número de argumentos de salida. Esto es interesante porque, por ejemplo, conocer los argumentos de salida dentro de la función nos indica cuántos argumentos quiere el usuario. Si el usuario, por ejemplo, solo necesita un argumento de salida, podríamos evitarnos trabajo. Por ejemplo, podríamos poner este código: if nargout
igual a 1, si el usuario solo ha especificado un argumento de salida, es que no necesita la resta y por lo tanto podemos evitarnos hacer la resta. En este caso, obviamente, el ahorro es mínimo, pero en otro caso puede ser un código bastante costoso. Entonces, de nuevo, si hacemos esta llamada, calculamos la suma, pero a diferencia de antes, no se está calculando la resta. Antes se calculaba la resta, pero no se devolvía. Ahora no se calcula. Si se le llama con dos argumentos, ¿qué ha pasado aquí? Esto en vez de igual a 1 ponemos menor que 2. Sí. Si el número de argumentos es menor que 2, no se ejecuta. Entonces llamamos con dos argumentos. Vaya hombre, ¿qué está pasando? A ver. Perdón, me había confundido. Si el número de argumentos de salida es 2, ejecutamos esta pieza de código, que es cuando la necesitamos. Efectivamente ahora tenemos los dos argumentos y esta pieza de código se ha ejecutado. Simplemente narrout nos permite ahorrarnos código si el usuario no va a usar segundos o terceros argumentos. Nargin también se puede usar de una forma similar. Nargin se usa sobre todo para tener argumentos por defecto. Imaginar que nosotros queremos multiplicar dos números, pero hay muchas veces que queremos multiplicar por 2. Sumar 2, perdón. Entonces usamos esta sentencia de aquí. Lo que hacemos es que si el número de argumentos de entrada es 2, B está definido y es el que nos dé el usuario. Pero si el número de argumentos de entrada solamente es 1, nosotros ponemos el valor de B a 2. Entonces podemos hacer esto. Vamos a pedir, si le pasamos 2 y 3, nos da 5, pero si le pasamos solamente 2, nos da 4, porque el segundo argumento lo asume por defecto a ser 4. Este es un caso trivial, pero es típico que muchas veces haya funciones cuyos argumentos, cuyas opciones por defecto son las que normalmente usa el usuario. Entonces esto evita el tener que especificar 3 o 4 argumentos cuando en la inmensa mayoría de los casos siempre son los mismos. Bien, pues con esto terminamos nuestro tutorial sobre cómo crear funciones. Bueno, perdonad, se me había olvidado una cosa que voy a comentar en un instante y es la siguiente. Imaginar que tenemos una función. Una forma de usar estas funciones es definir una función de x y poner aquí una función más o menos complicada. Por ejemplo, igual a fun de x igual a 1 partido por 1 más x al cuadrado. Entonces simplemente yo llamo a fun de 1 y me sale un medio. 1 más 1, 2, 1 partido por 2, un medio. Fun de 4 me sale 0,58. Entonces, una vez que tengo esto, yo puedo usarlo, por ejemplo, para hacer un plot, al igual que usaba la función seno. Sin embargo, veremos que vamos a tener un problema. Vamos a intentar hacer el plot de esa función entre 0 y 5. Creamos una base de tiempos finita de una milésima y hacemos plot, como sabemos, igual que hacemos plot de seno de x. Pues la idea es que ahora nuestra función es una función tal como el seno de x. Y hacemos esto. Pero nos da un error. ¿Qué ocurre? Nuestra función estaba preparada y funcionaba bien, hemos visto, recibiendo un número. Pero en MATLAB las funciones en general tienden a ser capaces de recibir vectores y eso es lo que hemos intentado. Recibir un vector para hacer el cálculo con muchos números a la vez. Lo que queremos hacer es recibir un vector, elevar todos los números de ese vector al cuadrado, luego debe usar la operación punto potencia, y cuando tenga 1 más x al cuadrado, dividir todos esos 1 entre todos esos números. Entonces tengo que usar operadores punto división o punto potencia. Cuando tenga hecho así, ahora sí podré llamar a mi función, ya no de error, y tengo dibujada la función 1 partido por 1 más x cuadrado entre 0 y 5. Pero siempre hay que tener en cuenta que si queremos usar nuestra función con un vector, que es muy típico si queremos hacer un plot, por ejemplo, debemos definir correctamente la función para que trabaje bien con vectores. Y ahora sí acabamos este tutorial.